Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes, para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes en familia, muy buenas tardes, muy buen domingo. Nos encontramos para compartir, como siempre, con los jóvenes. Este programa que es de ustedes, queridos jóvenes, querida familia, donde vamos conociendo muchas cosas, sobre todo las cosas positivas que tienen los jóvenes y que nos tienen que entusiasmar. Eso nosotros ya lo sabemos y hacemos siempre camino. Por lo tanto, cada cosa linda que ustedes tienen, queridos jóvenes, cualidades y riquezas que Dios les ha dado, vengan aquí, que tenemos que compartir. Y en este domingo tenemos aquí la invitación de 3 jóvenes que están con nosotros. Ellos van a compartir sobre las cualidades, sobre las riquezas, las cosas muy positivas que Dios también les ha dado, y por lo tanto vamos a conocer. Es con respecto al arte, es con respecto también a todo aquello que nosotros le llamamos el deporte en general. Es una cosa muy hermosa y vamos a escuchar. Vamos a comenzar aquí por las damas, ¿eh? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Y qué es lo que vos estás haciendo como joven? Hola, yo soy Luján Pérez, hago atletismo, vengo de Lambaré y en mi pasado hice rugby y gimnasia y handball. A la cuenta, tu pasado luego ya vio. ¿Cuántos añitos tenés vos, Luján? Decime un poco. El domingo cumplí 15 años. Que lo cumpla feliz. Entonces, muy bien. Cumpliste los 15 años. Bueno, y me dijiste que estuviste practicando, ¿qué cosa? Rugby. Rugby. Ah, ya. ¿A los cuántos años? Más chiquitita, no sé por qué se necesita gente forzuda para eso. No, y en el rugby cada uno tiene su posición. Ya. O sea, son diferentes las posiciones, por así decirse. O sea, no, hay algunos lugares donde no necesita ser muy forzuda, vamos a decirle. Sí. Está bien. Yo empecé a los 9 años y dejé a los 14 y entré más en la gimnasia artística. Ya. Bueno, después entonces vamos a seguir hablando aquí con Luján, que cumplió los 15 años entonces y está con algunas cositas. Bueno, vamos a presentar aquí al otro compañero que viene también a visitarnos. ¿Cuál es tu nombre? Buen día, yo soy Aníbal Brites, vengo de Asunción y tengo 15 años, no cumplí recientemente. También 15 años, a la cuenta. Ustedes son todos quinceañeros entonces. Soy primo de Luján y él es mi hermano. Y también fui rugbyista. Y estoy en el CTN primero. CTN, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy en mecánica industrial. Mecánica industrial. Bueno, pues también tenemos que hablar entonces en algún momento sobre ese estudio tan interesante. Claro. Hace poco tuvimos aquí una que estaba estudiando en mecánica también industrial. Una mujer, vos también te quedaste así, ¿verdad? Me pasó lo mismo a mí. Claro, hay poquísimas. Me Justamente pasó lo yo te digo, entre juntando los dos turnos son poquísimas las mujeres. ¿En serio? Y sí, por eso digo, a mí también me llamó la atención, ¿verdad? Y ella decía, yo estudio padre mecánica industrial. Y yo le decía, entonces tenemos que hablar de eso, le dije, porque ella vino a hablar de otra cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, pasarle un poco entonces a tu hermano, ya que más o menos le presentaste, le vamos a conocer también a él. Hola, yo soy Guillermo Brites, hago rugby y a diferencia de los otros, yo solo tengo 14. Soy el más grande y el más chico. Estoy en 9º y quiero entrar a CTN en química. También. Sí. Bueno, ¿y dónde están ustedes actualmente? ¿Dónde vos estás estudiando en este Yo momento? actualmente estoy en Monseñor Lasaña. Monseñor Lasaña. Mira, los salesianos. Claro. Entonces nos encontramos ahí cuando hace ya, ¿cuántos años? Hace 2 años por ahí, entonces. 3. 3 años atrás. 3 años. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pero son más buenos ya ahora, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí con los jóvenes compartiendo esta hermosa experiencia de ellos. Son jovencitos todavía, ¿verdad? A veces hay que Luján decía lo de mi pasado, Claro, de los 9 años, entonces ella que está practicando dice rugby. Pero también vos me dijiste, Luján, que estabas con la música también, ¿verdad? Sí, estoy con la música, me gusta mucho cantar y tocar el ukelele. ¿El ukelele? Sí. Pero eso se puso de moda ahora, esto del ukelele. Sí, porque la guitarra es muy grande y el ukelele es más cómodo, tiene 4 cuerdas y su sonido es muy lindo. En serio. Y decime un poco, y es como sonido y como acompañamiento, ¿es lindo el ukelele? Sí.
¿O la guitarra te parece que es más completa? Yo no sé tocar la guitarra. Ya. Me parece muy difícil, pero voy a tratar, obviamente. Después, más Pero el adelante, ukelele me atrapó, me Ya, gusta ya. muchísimo. Sí. Bueno, yo algunas veces me suelen pedir para afinar sobre todo, ¿verdad? Afinar, padre, ¿le puede afinar, por favor? Que está desafinado. Bueno, pero viste que tiene también variante, ¿verdad? Con la guitarra, porque yo toco la guitarra, etc. Bueno, ¿y vos también? Sí, ¿La sí. música? A mí también me gusta tocar el ukelele. Quería contar que fue muy curioso cómo aprendí. Porque a mí, al comienzo no me gustaba el ukelele. Tipo, a mí me gustaba el sonido armónico que tiene, como dijo Luján, ¿verdad? Sí. Un sonido lindo, sencillo de aprender. Y yo me encontraba en un campamento de una semana en el que tuve un profesor que me enseñó en 3 días a tocar el ukelele. ¿En 3 días? En 3 días. Entonces yo ya comenzaste, si en 3 días voy a aprender. No, Pues yo toco sí. la guitarra y me encanta también el sonido. Es que yo nunca toqué ningún instrumento. ¿En serio? Y me dijeron que los que tocan guitarra les es increíblemente fácil pasar el ukelele. ¿En serio? Porque es mucho más Vos me sencillo. está entusiasmando mucho. Al final yo me entusiasmo, ¿viste? Jóvenes para los jóvenes. Venga, ya me está entusiasmando. Quiere decir que soy joven Ese todavía. ya otro programa ya, bueno. Sí. Pero sí, aprendí en 3 días y me atrapó porque es sencillo, armónico, puedes hacer muchos covers y me gustó y aprendí bastantes Pero canciones. entonces quiere decir que vos te fuiste al campamento, pero no estuviste muy metido con el campamento. Estuviste ahí con tu demasiado ukelele metido. todo el tiempo. No, mentira, En 3 días aprendiste en el campamento, me dijiste. Quiero decir que me perdí todas y cada una de mis siestas para aprender. el Ah, de ukelele. ese siesta, ¿verdad? Sí. Es descansar en vez de ir a rollita, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y vos, tu hermano? Y yo no estoy así, no sé tocar nada actualmente, pero estoy practicando guitarra. Ah, guitarra. Sí, me regalaron una guitarra de herencia. Entonces me dijeron, de mi madre, me dijo, aprende a tocar la guitarra. Yo, y bueno. Medio en Bar Esteve, entonces, ¿eh? Y claro. Está bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes. Vamos a volver enseguida nosotros, pero ahora ya adentrarnos más en todo lo que significa, ¿verdad? Para un joven el meterse con el arte, meterse con la danza también, porque ella estaba diciendo esa parte artística y también la cuestión musical y también el deporte, ¿verdad? Tan lindo. El rugby tampoco es tan conocido, digamos, dentro de nuestro ambiente. Nosotros estamos muy metidos más con el fútbol, ¿verdad? O después tal vez sea el básquetbol, el vóley, pero en fin, estas cositas tan hermosas que ayudan a los jóvenes, nos ayudan a todos nosotros para poder desarrollarnos también en la disciplina. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Río Squad, junto a Atenas, la revelación. No somos nada sin ti, Señor. Somos absolutamente nada. Una canción de amor, solamente para ti. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Solo quiero, Padre. Si no te tengo a mi lado estoy desesperado. Sería como un huérfano desamparado, como un niño vagabundo por las calles agotado. Una alma solitaria que por mucho ha luchado. Solo quiero agradarte, mi amado. Sanaste mi dolor cuando estaba agobiado. Tú cambiaste mi camino, lo has transformado. Eres lo que anhelo y de ti estoy enamorado. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy.
bella melodía y que mis acciones a ti te llenen de alegría. Y es que quiero agradarte a ti todos los días, nunca alejarme de ti, pues sin ti nada sería. Sin ti fuera como un precinto sin policía, como un coro sin armonía, como la semana hoy es sin día, como un católico sin Eucaristía. O sea, que mi vida sentido no tendría, perdido y sin rumbo yo andaría, pero tu Señor ha llenado mi vida vacía. Tú eres todo lo que mi alma quería, por eso quiero quedarme a tu lado. Aunque mi veces me he caído, mi veces me has levantado, y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado. Reconozco que soy nada sin ti, mi amado. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy sin ti. Yo me voy a morir si no te tengo, Señor. Yo nada soy sin ti. Yo nada si no te tengo, Señor. Jóvenes, estamos volviendo con nuestro programa de todos los domingos. Nos encontramos aquí con 3 jóvenes, con Guillermo, ¿verdad? Y después el otro era Aníbal, y aquí le tenemos a Luján, que también cumplió 15 años. Entonces, 2 quinceañeros aquí tenemos, ¿eh? Y uno con 14, a pesar que decía soy el más chiquitito, pero soy el más grande. Bueno, muy bien, ese Guillermo que es el que come más, ¿verdad? Más pan come seguramente vos, ¿verdad? Entonces, espectacular, Guillermo, para el rugby, ¿eh? Vos seguramente ahí con toda la fuerza y todas las polentas. Vamos a comenzar contigo, Guillermo, ya que comenzamos. ¿Cómo comenzó un poco este deseo de jugar el rugby? Porque nosotros pues conocemos mucho, y vos me dijiste que estamos en Lasaña, ¿verdad? Sí. Ahí por lo menos yo no conocí tanto los salesianos, no es que están muy metidos en rugby. Pues yo sé que el fútbol, a full Lasaña, o sea, vóley, básquetbol y eso siempre fueron campeones en Hermosillo Lasaña. Qué Sí. pucha. ¿Y cómo nació un poco este deseo de entrar en el rugby? Y más bien nos nació por el papá de Luján, que es un entrenador de rugby. Y como es nuestro tío, entonces nos decía, métanse pues, dale, de la oreja. ¿Y quién fue el primero en entrar? ¿Quién fue el primero? El primero fuimos nosotros 2, después recién entró Luján. ¿Ah, sí? Y Porque ustedes ya le podían defender, güey, ¿verdad? Claro. Los 2 primos ahí. lo del colegio, es que en nuestro colegio se fomenta más el tema de fútbol, básquet y eso, porque ves que al rugby se le ve como un deporte muy violento. Sí, exactamente. Como que es para brutos y que es violencia nomás, pero no, todo tiene su... Es un deporte muy lindo y del cual serio? se puede aprender mucho. Ya. Vos sabés que en Israel los jóvenes juegan mucho también el rugby, los jóvenes, pero así más bien a nivel familiar, ¿verdad? O sea, no es tan conocido en el mundo, pero es una cosa muy interesante porque viste que es muy comunitario. Y entonces, un grupo de jóvenes, yo recuerdo muy bien, que tenía así la edad de ustedes más o menos, pero todos feroces tipos, ¿verdad? Imagínense vos, esos israelitas ahí enormes, bueno, y que querían practicar porque tenían que ir a jugar a los Estados Unidos de Jerusalén, ¿verdad? A los Estados Unidos, un campeonato, que esto, que aquello. Entonces necesitaban, dice, algunos jóvenes fuertes, que esto, que aquello, que practiquen con ellos. Quería un equipo, pues, ¿verdad? De training. Entonces nos llamaron a nosotros, a todos los que estaban ahí con nosotros, los seminaristas, ¿verdad? Con quien estaba. Yo no sabía jugar, ¿verdad? Pero ahí tuve que aprender. Había sido la pelota, hay que pasar siempre hacia atrás. Sí. Yo, por ejemplo, eso no sabía. Agarraba y ya le quería tirar ya adelante, ¿verdad? Dijo, me quería de la gol, y había sido tirar con la pelota y tenía que tirar de atrás. Y le tirar de atrás, ¿verdad? Fue espectacular. Pero aprendí, menos mal. Pero me golpearon todos mal, ¿verdad? Porque te chocan con todo. Cuando vas a ir con la pelota y vas a pasar la raya, eso de allá se te tira, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal, Che? ¿Y cómo te sentí con el rugby? ¿Te sentí realizado? Y la verdad es que nosotros fuimos por muchos deportes, pero ninguno nos atrapó, digamos. Pero el rugby siento que es una especie de casa para mí. Llevo mucho tiempo en el rugby y me siento muy cómodo. ¿De cuántos años vos, Guillermo, comenzaste con el rugby? Comencé a los 7 años. 7 años. Sí.
A la cuenta. En la M6. ¿Y cuándo uno es más? Porque se dice que siempre uno dice, ¿cómo es? Uno dice que siempre es muy agresivo, dice, en la cuestión rugby. Eso dijimos, ¿verdad? Recién. Sí. Muy bruto. ¿Y qué tal a esa edad, a los 7, 6 años? A esa edad, la verdad que el rugby era más broma que otra cosa. Más recreativo. Más recreativo. Era autoestudio, digamos. ¿En serio? Escuela de autoestudio. Ah, ya. Y ahí... O sea, ahí se va aprendiendo más bien toda la cuestión de las reglas, de cómo sí, se ahí juega. es correr nomás, pasar pelota, todo aquello. Ya. No es tan tan violento. Tan salvaje, ya Tan decía, salvaje. Quiere decir que ahora medio salvajillas son ustedes, ¿eh? Y Más o menos. Ahora necesitaba un cierto tamaño para lograr las cosas ahí. En serio. Bueno, Aníbal, vamos a escucharte un poco a vos. Y vos también estás con el rugby, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Y vos cómo te sentías ahí? ¿Cómo nació un poco tu vocación ahí también de rugbyista? y cuando empecé también, yo empecé a los 8, ¿verdad? Junto a mi hermano. Ya. Me fue diferente mi experiencia porque la mía era ser una pulguita y correr por todos lados, Ya. ¿verdad? Porque no, era flaquito. A vos te tenían que correr detrás para agarrarte, sí, ¿verdad? sí, ¿Eh? yo era rápido en ese Sí, sí, entonces. ¿Cómo que en ese entonces? Nació joven, con sus 15 años, papi, pea. Y me acuerdo que al principio no me gustaba porque me lastimaba bastante. Así. Sí, me lastimaba. Viste que no me estoy equivocando. Sí, porque Viste que son al fin y al duros. cabo es un deporte de contacto, es cierto. Claro. Pero no es violento, porque no se trata de ser brutos el deporte, sino se trata de saber hacer las cosas. Porque Claro. si uno sabe las técnicas de tackle, recibir el tackle, no te vas a hacer daño. Pero ahí Siempre- veo se cobra también full, por ejemplo, falta. Sí, Se cobra también. hay falta, si te agarran del cuello. ¿Ah, sí? Pero ¿hasta dónde se puede agarrar, por decir Mira, así? La cintura. En realidad depende depende de la categoría. Ya. Por ejemplo, la categoría más grande es, por ejemplo, M16, que fue hasta donde yo llegué, Sí. donde estoy ahora. Eran desde el pecho para abajo. Ya. Desde ahí arriba ya era falta. O sea, pero te agarra luego, ¿verdad? Te agarra, el te cuerpo, abraza o sea, y no te suelta un No oso. te suelta, ¿verdad? Y vos ahí tenés que Sí. tirar, ¿verdad? Y Te después se tranca te los tira brazos. todo encima también. Bueno, depende. Porque eso se hace más en la M10 cuando te dicen que tenés que ir por la pelota, pero es muy común que te digan que no se tiren todos encima de la pelota. ¿En serio? Sí, porque ahí perdés formación, te hacen un hueco y te Te meten tiran el gol, y claro. Exactamente. El O trae. sea, o sea, esa ya es la parte de la técnica, ¿verdad? Del Exacto. juego. Porque está lleno de técnica el juego, demasiado Ya, qué lleno. Más, maravilla. es más, yo creo que es más técnica que brutalidad el juego. Claro, evidente. No, y eso en todo, luego, también en el fútbol, ¿verdad? Sí. Algunos piensan que porque se va a chulear, dice, pero si nunca pasa la pelota, después viene otro, pum, le da y terminó ahí su drible, ¿verdad? Bueno, Luján, ahora vamos a escuchar un poco las mujeres. ¿Vos también estuviste con el drag, o estás o estuviste? Estuve porque es un tema de la edad. Se juega mixto hasta los 12 años y a los 14 ya se sube a otra fase, por así decirse. Y cuando vos subís a otra fase, ya no es más mixto. Es varones y mujeres. Y yo era muy chiquitita, sigo siendo muy chiquitita para la parte de las mujeres. Porque ahí sí son muy fuertes y son más grandes que yo, en edad y en físico. Ya. Pero también las mujeres, ¿qué tal? Son aguerridas, luchan, pelean. Sí. ¿Eh? Sí. Mucho. ¿Y vos cómo te Entrenan sentís? mucho. ¿Y te gusta a vos eso? ¿Eh? Sí, me gusta mucho, mucho Ahora el vos rugby. entonces dejaste ahora. Dejé y entré en el atletismo, que es Ya. mi nueva pasión. ¿Así? Bueno, y contame pues, algo de tu atletismo entonces. ¿Qué es lo que estás haciendo con esta nueva pasión y cómo te estás sintiendo en eso, Luján? Hago 100 metros, salto largo, jabalina, es heptatlón. Son pruebas heptatlón. combinadas. Sí. Sí. Hectatlón, 7, ¿verdad? 7 pruebas. Ok, hecta. ¿Y qué tal? Y en estas 7 pruebas, ¿cuál es la que más podés sentirte así realizada? Que vos o corres. ¿Qué es el otro? ¿Jabalina? ¿Disco? Jabalina, todas las pruebas ¿Qué es? A ver, combinadas. vamos a decir, a ver, todas las pruebas combinadas. A ver, ¿cuáles son? Jabalina, disco, bala, martillo, 100 metros, 150. ¿Y el séptimo? ¿Cuál falta? ¿Ustedes saben? ¿Cuál Bien. sería? Salto largo. Ah, salto largo, salto largo. Salto largo es con el que me siento más cómoda. ¿En serio? Me gusta mucho. ¿Y ya tenés más o menos tu medida, cuánto estás saltando? ¿Te acordás? Sí, ¿Cuánto? aunque es muy baja. ¿Cuánta es? A ver, vamos a ver. Pero, ¿qué era? ¿Salto? Largo, ¿Está distancia. salto alto también? ¿Eso no entra? ¿Salto alto? Salto alto no. O sea, no, yo sí. no hago. Ah, vos no Yo haces. estoy tratando de prepararme para hacer heptatlón. Y hago Heptatlón. todas esas pruebas, estoy probando Claro, de a claro, poco. claro.
Pero, y ahí en cuanto a jabalina, disco, martillo, ¿cómo estás con eso? Pues eso es, se necesita músculo. Obvio, ¿qué tal? Disco y martillo tengo que practicar mucho. Bala ya tengo medio años de experiencia. Bala, ¿verdad? Pero hay que poner aquí sobre el hombro, Sí. ¿verdad? Y con tu oído. Tenés que escuchar a la pelotita de hierro, ¿verdad? 3 kilitos 3 kilos. ¿Y cuántos metros estás tirando? de bala. Llegué la última vez que competí a 3 metros, pero yo competí cuando era chica, Ya. cuando tenía como 13 en bala y después nunca más competí. Ahora con 15 años, 2 kilos más, o 2 años más, entonces 2 metros más. Sí. Bueno, y decime un poquitito, antes de pasar ya a los otros, en cuanto a la disciplina, o sea, en cuanto al deporte, ¿esto exige verdaderamente de parte tuya? Porque vos tenés que llevar adelante. Imagínate, y aquí me estás diciendo que son 7 deportes por una parte. Y por otra parte me estás diciendo que también tenés la parte de todo lo que es carrera, todo lo que es... ¿Cómo va la disciplina en este sentido? Y tenés que tener mucha disciplina, tenés que ponerle mucho corazón. Porque vos tenés que irte todas las semanas, no importa Claro. si tenés cumpleaños o algo, vos tenés que irte porque vos elegiste esa vida, elegiste querer hacer atletismo y Claro. tenés que involucrarte mucho. Y vos no como tu primo Guillermo, que vos elegiste realmente, porque Guillermo me dijo, yo me fui porque mi mamá dice. No, yo elegí. Elegiste, bueno. Muy bien, entonces así estamos conversando con Guillermo, con Aníbal y con Luján sobre esto así en general, lo que significa el arte, el deporte y todo lo que nos ayuda también a ser personas y jóvenes disciplinadas. Y así volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Y seguimos con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien, queridos padres, queridos jóvenes, nos encontramos en este domingo, así disfrutando nuestro domingo con estos jóvenes que nos cuentan un poco de sus lindas experiencias. Quinceañero aquí tenemos, ¿verdad? Luján y Aníbal. Y 14 tiene Guillermo. Una linda experiencia, ¿verdad? Porque tanto de nuestros jóvenes que están creciendo y sobre todo creciendo con valores. Nosotros queremos continuar hablando un poco con Aníbal. Entonces, ¿cómo es esto de que vos aprendiste el ukelele, me dijiste, en un campamento? ¿Dónde es lo que te fuiste? ¿Qué campamento es lo que ustedes hacen? Bueno, yo aprendí a tocar el ukelele en un campamento llamado EDA, que este campamento es del MJS y yo particularmente pertenezco a ADSLB. Para informar, el MJS es el grupo de todos los grupos salesianos en base, ¿verdad? Por eso, Movimiento Juvenil Salesiano, todos los, MJS, todos. Ya. Miles, hay un montón de más, ¿verdad? Bueno, yo estoy en ADSLB. Ese campamento era un campamento que principalmente organizaba JJ, que también es un movimiento salesiano. Y, bueno, les quería comentar más sobre mi movimiento, que como digo es ADSLB, Amigos Domingo Sabio, Amigos Laura Vicuña, que yo hago en el Monseñor Lasaña, que también fue mi colegio. Y estoy en mi primer año animador, en el cual, gracias a este movimiento, aprendí muchísimos valores. Aprendí a cómo ser servicial, aprendí a cómo orar de verdad, porque es diferente en realidad, hay que saber orar. Y mis animadores me transmitieron todo lo que ellos quisieron. Es un movimiento al que yo en serio le tengo muchísimo cariño, al que en serio estoy pendiente ahora con mi rol de animador, Ya. porque tengo mis chicos. O sea, vos seguís todavía a pesar de que estás en el otro colegio ahora. sí, justamente O sea este que año- no es solamente de tu colegio entonces el movimiento. No, cierto, me olvidé
me olvidé de contar eso. El movimiento es, no diría todo Paraguay, pero está en Villarrica, está en Concepción, está en Pedro Ignacio, está en Santa Ana, está Ya. en todos lados está. O sea, donde ustedes tienen así su... Sí, centros, así le centros. llamamos, Ya. ¿verdad? Y que siempre hay unos campamentos donde nos reunimos todos. Ya. Y ahí es donde más se vive ¿Y cada cuánto se reúnen, Aníbal, en estos campamentos? En los campamentos nos reunimos una vez por año dependiendo de las etapas, ¿verdad? Porque está primera etapa con los chicos de séptimo grado Ya. y con sus animadores de primero. Ya. Que yo me está tocando mis animando de primero. Pero de séptimo. De séptimo grado, Sí. claro. Los que están de primero animan a los A lo de menores. séptimo, A sí. lo de séptimo. Y esa etapa va creciendo. Sí. Cuando el chico pasa a segundo, Sí, sí, ellos sí, pasan a octavo. Ah, y así ya, hasta ya. tercera, hasta que ellos llegan a primera y ahí les toca animar a uno de séptimo. Ah, ya. Así es como va, ¿verdad? Pero la esencia de ese es a la alegría, por así decir. Ya. Porque nosotros hacemos más dinámicas que otra cosa. Dinámicas donde, aunque sea la cosa más mínima, siempre va a tener un mensaje y una enseñanza. Claro. Que ahí nos enseñan a cómo ver esa enseñanza, ver todo lo que podemos aprender de las cosas más chicas, hacer lo ordinario extraordinario, Ya. como No, siempre y nos sí, repiten. Me dijiste los domingos sabios, me dijiste, ¿verdad? Sí. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. alegres. Después, ¿cómo continúa? Haciendo bien lo que- las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo Ah, bueno, porque ese se olvidan ustedes los jóvenes. Haciendo bien las cosas que tenemos que hacer. Ustedes toda alegría. Estamos en la santidad, siempre alegres. Sí. Bueno, muy bien. Guillermo, ¿y vos estás también con esto o...? Porque vos estás todavía en Monseñor Lasaña, me dijiste. Sí, yo estoy todavía en Monseñor Lasaña. Y yo soy animando de Animando, tercera etapa. El próximo año ya me convierto en animador. Ya. ¿Y vos pensás seguir con eso, como animador? Sí, ¿Te gusta? lo que quiero hacer es inculcar a otros todo lo que a mí me dio el movimiento. ¿En serio? Todos esos valores que me inculcó, que me dio, yo quiero que otro más tenga y crezca con esos valores. Entonces, para eso yo quiero ser animador como mi hermano ahora. ¿En serio? ¿Pero vos le seguís más entonces a tu hermano por lo que hace tu hermano o por lo que te dice tu mamá? No, yo le sigo ahora porque yo quiero. yo quiero ser animador. Me defendió hoy, Guillermo. Bueno, espectacular. Bueno, y lo del rugby, decime un poco, porque ese todavía no terminamos contigo, che. Hay algunos valores que también, porque ustedes me hablaron solamente aquí que hay mucha fuerza, que esto, que aquello, pero ¿qué valores podemos encontrar en este juego del rugby? El rugby tiene muchos valores y es mucho de jugar en equipo, saber compenetrarte con tu compañero y tener esa relación de amistad. Porque si vos no te llevas bien con tu equipo, en rugby vas a salir lastimado. Porque el más grande siempre tiene que proteger al más pequeño. Porque son diferentes y por eso todos tienen diferentes posiciones. Ya. Cada uno tiene su rol y cada uno debe cumplir lo que debe. ¿Y cómo son las posiciones? Vos, por ejemplo, ¿en qué posición? ¿Vos estás el más grande, el mediano o del chico? Yo soy más grande. Por eso te pregunté. Pero, tipo, o sea, 14 años, vio. ¿Por qué lo que comiste? Por eso te pregunté hace rato. ¿Y vos, vio, le protegés a alguien? Sí, exactamente. A mí me inculcaron, desde que entré al rugby, protegerle en especial a mi prima, a ¿En Lucky, serio? a Luján. Porque, o si no, mi tío me iba ¿Ah, sí? me iba a rebanar. Pero ¿hasta los cuántos años se juega mixto? Y eso se juega hasta la M12. M12. Hasta 12 años. Porque una vez que subís a M14, ahí es cuando el juego pasa a ser competitivo. Ah, ya. Donde deja de ser juego y se convierte en torneos. Ya. o ¿Y cómo Guillermo se le protege al otro compañero o compañera dentro del juego? ¿En qué consiste esa protección que te decía ahí tu tío, tu entrenador? La protección consiste en básicamente los más pequeños, entre comillas, los más peso ligero, digamos, no suelen ser los que entran de frente, porque siempre resulta lastimado. Entonces lo que debe hacer el más grande es o él entrar de frente y el otro detrás para después pasarle que el otro vaya, o por ejemplo cuando alguien cae, ese es muy importante. Cuando te taclean, te tiran y vos caes al suelo, debe pasar alguien.
alguien debe pasar arriba tuyo para protegerte. Ah, Si no te protegen, los otros pueden pasar por encima tuyo, te van a pisar, te van a hacer claro, claro. desastre. Pelota, dicen la gente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Lujancita, y a ver, tu primo te protegió ahí, ¿eh? Mucho, me salvó de Así es. muchas. Bueno, pero yo contigo quería comenzar un poco a hablar esto del ukelele y de la música. ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Cómo estás Me con gusta eso? muchísimo, es algo que es otra de mis pasiones, que cuando estoy distraída o algo así toco y se soluciona todo. ¿En serio? Sí. Ya. Te sirve mucho. ¿Pero vos estás muy distraída normalmente o no? Yo vivo distraída. Entonces, vas a estar todo el día así con tu ukelele, entonces, muy distraída. Bueno, ¿y eso dónde lo aprendiste, me dijiste, Luján? Yo desde muy chica canto por cantar y hace un año entré en una academia que se llama Enamorarte. ¿En serio? ¿Y en Sí. qué consiste? A ver, explícame un poco esa academia, cómo entraste y qué es lo que hacen. Y vos te vas y hay un profesor que se llama Pablo Ortiz y él fue mi profesor en Sor Eusebia Palomino, en el colegio que estoy ahora y que estuve desde muy pequeña. Ya. Y apareció, porque muchos años no estuve en contacto con él, y apareció y me dijo, ¿querés cantar? Y yo le dije que sí. Y empecé a cantar, tuvimos nuestras clausuras, y en una clausura una de mis tías me regaló el ukelele y me enseñaron, y el profe, el mismo profe me enseñó a tocar el ukelele. Ahora, ese ukelele es un instrumento muy nuevo para nosotros, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Sí, ¿Eh? Porque yo por lo menos no estaba recordando, ¿verdad? Yo siempre toqué la guitarra y nadie vino a acompañarme con el ukelele. Eso sí, cuando estuve en el Brasil, ahí sí tocaban el, ¿cómo se llama? Algo parecido también, cavaquinho. Ahí está, el cavaquinho, chiquitito. ¿Ustedes no han escuchado hablar del cavaquinho? No. ¿No? Nunca. No. Ese es un instrumento brasilero, el cavaquinho, y es algo parecido, por eso que me llamó la atención. Y después yo le pregunté a él, ukelele, muy bien, pero uy, decía yo, ¿verdad? Que yo no sabía, no conocía. Mi ignorancia, pero ahora ustedes me están sacando bien de esa ignorancia. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes que nos transmiten un poco toda la gran emoción, la gran aventura y sobre todo esa experiencia de vida que de a poquito ellos están acumulando también. Como tantos otros de nosotros, los papás y las mamás, ¿verdad? Que están también aquí en este programa que están viendo Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Les hace recordar también de su propia vida juvenil. Y que ahora estos jóvenes nos vuelven a animar sobre todo y a entusiasmar. Ahora nosotros ya somos responsables de que nuestros hijos, ¿verdad? O sea, que los jóvenes se formen, tengan valores, se metan en las cosas positivas. Estos son los mejores elementos para que nuestros jóvenes no estén detrás del huiroreí, como decimos, detrás de la droga o detrás de otras cosas que después nos preocupan a todos. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos.
es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste pingüino, me tiraste sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando por tu ausencia sin sentir piedad, chocando por las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Y estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, ahora estamos ya casi despidiéndonos, ¿verdad? Porque estamos en este cuarto bloque. Y como siempre en el cuarto bloque nosotros queremos escuchar, después de haber conocido a estos buenísimos jóvenes, a Luján, a Aníbal y a Guillermo que nos han contado. Ciertamente no podemos decir todo porque ellos tienen tantas cosas lindas, a pesar de que son jóvenes, ya tienen muchas experiencias en este campo y en este deseo, ¿verdad? Que los anima tanto del deporte como de la música. Entonces, Aníbal, vamos a escucharte primero a vos y un mensaje si le podés dejar a otros jóvenes así de tu misma edad. Me gusta muchísimo, 15 años, imagínate, hay muchísimos. Yo conozco a tantos jóvenes con la misma edad tuya, ¿verdad? Algunos con entusiasmo, otros que están medio así, entonces a eso también hay que animarles, ¿verdad? Y otros que lastimosamente también están en el Wirorei, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, tenés que saber que ahí están también los papás, las mamás que están escuchando. ¿Y qué mensaje les querrías dejar vos a estos jóvenes? Bueno, yo particularmente les quería invitar, más que nada, a que se unan a un grupo salesiano o a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Porque esto en serio les va a hacer bien. Yo no les quiero decir particularmente mi grupo, pero les digo que lo que me dio a mí en mi movimiento, estoy seguro que no sería lo mismo, no sería la misma persona, porque es un lugar donde yo aprendí mucho, donde todos pueden aprender y es más, después de eso, enseñar, donde van a aprender valores, donde van a cultivar su persona y su fe también, donde van a poder ser sin ustedes mismos, donde van a tener una segunda familia y también el MJS es un grupo lleno a rebosar de personas y de grupos diferentes, con diferentes temáticas, diferentes gustos, diferentes dinámicas. Cada uno es especial y cada uno es para cualquier persona, así que ustedes es cuestión de que se investiguen y se animen, porque justamente les estoy queriendo animar. Den esa oportunidad a los grupos, porque sé que a veces puede dar demasiada pereza o dicen no, ¿para qué yo me voy a ir? Es algo común.
Es algo que también pasó por mi cabeza en algunos días que estaba de mal humor, ¿verdad? Pero no van a cambiar el primer día, pero con el tiempo les va a ir atrapando, porque es un lugar donde se van a dar cuenta de que se siente diferente. Es un lugar donde ustedes van a poder expresarse, tanto en la música, que es un método de expresión, tanto en la animación, tanto en la lectura, tanto en la reflexión, tanto en estar hablando, ¿verdad? Un montón de maneras, de que hay de todas las maneras en realidad, como ya les dije, de poder expresarse y ser ustedes mismos y cultivar su persona. Por eso en serio les invito a que se unan a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen este fuego, ¿verdad? Que nuestra misión es contagiar a todos los jóvenes. Así que en serio les invito a que se prendan. ¿Cómo se llama el programa? ¿El programa? Nuestro aquí. Jóvenes para los jóvenes. Ahí está. Los jóvenes que tienen que encender el corazón de los otros. Así que les invito. Sí. Gracias. Me parece demasiado lindo. Bueno, Guillermo, vamos a escuchar un poco vos qué mensaje le querés dejar a tus compañeros. Yo, el mensaje que les quiero dar es que les pido que se incentiven a probar deportes. Porque los deportes te enseñan cosas muy lindas y hay gente que se cierra en los clásicos deportes y no quiere probar otras cosas, o directamente no quiere probar el deporte, le dice, no, qué pereza, tengo que esforzarme, no me gusta. Hay deportes para todo tipo, incluso ajedrez. Ajedrez es un deporte y todos te van a enseñar cosas muy buenas. Salir de esa caja, pensar fuera. ¿Qué me trae de bueno? ¿Qué es lo que me enseña a hacer ese deporte? ¿Qué es lo que me quiere decir mi profesor? ¿Qué debo hacer con mis compañeros? Ese tipo de cosas solo puedes aprender en un deporte. Aparte que es muy bueno para mantener la salud. Claro, algunos solo miran la salud, ¿verdad? Pero es todo lo que dijiste hace rato también como valores. El hecho de compartir, ¿verdad? Compartir la vida, compartir, conocer. Ustedes saben que muchos de los que ahora por lo menos yo recuerdo, ¿verdad? Porque nuestro tiempo también era un poco diferente, pero cada tiempo es diferente. Muchos de los que estamos muy unidos así nos recordamos, ¿verdad? Algunos no me dicen lo más ni pa' yo lo que sea, sino que fulano, tal cosa, y te voy a vender. ¿Por qué? Pues porque estuvimos tan cercanos, ¿verdad? Y todo fue donde esa cercanía, y sobre todo en el deporte, en el fútbol, en el básquetbol, en el vóley, fútbol de salón. Eso era nuestro deporte antes por Concepción, ¿verdad? Pues éramos los mejores, ¿entendiste? Bueno, Lujancita, y vamos a escucharte un mensajecito que quieras dejar también a tus compañeras, tus compañeros. ¿Qué nos vas a decir? Yo les invito a todos que busquen sus pasiones, que busquen lo que les va a hacer feliz y que prueben muchas cosas, porque si entran en un deporte y les apasiona ese, quédense, pero también hay muchos más deportes y prueben, porque en serio sirve mucho, enriquece el alma y te pone de muy buen humor, te refuerza el carácter y te da muchos amigos, porque en cada deporte conoces a nueva gente, porque en todos los deportes se necesita un equipo. Así bien. Bueno, sí, yo Guillermo, quiero quiere decir algo más. Quiero agregar algo a lo que dijo Lucky, y eso te da muchos amigos. Y es que dependiendo del deporte, esos amigos a veces en realidad pueden llegar a ser incluso tu familia. Porque ese jugar codo con codo, hombro con hombro con tu compañero, ese que todo tu esfuerzo se vio representado en ganar esa final, ese bien salimos adelante juntos, eso es lo más hermoso que hay. Y tenés una familia ahí, aunque a veces no te des cuenta. Claro, así mismo. Bueno, entonces así estamos escuchando a estos jóvenes y como siempre nosotros concluimos nuestro programa con la palabra de Dios. Peñan de Yarañe, cómo se da a escuchar y qué es lo que nos quiere dejar como mensaje sobre las experiencias de nuestros queridos jóvenes. Yo les voy a leer de la carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 9, del versículo 24 hasta el final, hasta el 27, y nos dice lo siguiente: ¿no saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen eso para obtener una corona que se marchita. Pero nosotros, en cambio,
por una corona incorruptible. Así yo corro, pero no sin saber hacia dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado, dice Pablo. Qué interesante. Descalificado, lo que decía Guillermo recién, ya perdí el año de partido, ¿verdad? Entonces, esa es la vida cristiana, queridos jóvenes, queridos padres. Tenemos que ayudarnos para hacer como dice Pablo, correr nuestra vida. Decían también Luján decía, tenemos que probar un poco de todo, tenemos que encontrar ese lugar. Y eso nos decía también Aníbal, ¿verdad? Ese grupo donde nos vamos a sentir a gusto, ese grupo donde nos va a hacer crecer. Tal vez al comienzo decía, no nos damos cuenta enseguida porque no nos cambia enseguida un grupo, pero en la medida en que hacemos camino, entonces vamos encontrando esa gracia del Señor que nos va cambiando. Así que, queridos jóvenes, queridos padres, le agradecemos a estos jóvenes que hoy vinieron aquí a compartir con nosotros, a Luján, a Aníbal y a Guillermo, por esta linda experiencia de estos deportes y de estos artes que ellos están haciendo. Que nos ayuden a todos nosotros, ¿verdad? Y cada uno de ustedes también están invitados a venir, a compartir, a contar esas maravillas y esas cualidades que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos despedimos ahora con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo en más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo.